23 y ya van a estar, sobre todo las mujeres, ya preparando la cena del 24, ¿verdad? Señor, te damos gracias en esta noche por este tiempo que tú nos das, por esta reunión. Una vez más nos ponemos en tus manos y pedimos que tú nos des entendimiento, dirección, sabiduría, Padre, y que podamos extraer cada uno los principios prácticos que tú sabes que nos servirán a cada quien. Padre, a diferencia de otros mensajes donde tu palabra es universal y siempre es aplicable, Señor, para todos y cada mandato no es opcional. En estos cursos de homilética hemos aprendido, Señor, que son muchos de ellos simplemente consejos, recomendaciones, que a algunos les han de servir de una manera, a otros de otra, a unos más y unos menos, así que a cada uno de nosotros danos sabiduría y danos entendimiento, Señor, para según en dónde estamos, Señor, y lo que hemos de enseñar, sepamos cómo apropiarnos de estas herramientas y usarlas correctamente. Siempre recordando, como lo hemos visto muchas veces, que nada de esto sustituye la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, Señor, y que esto simplemente sea el resultado de tu influencia en nosotros, Señor, seas tú capacitándonos, pero que nunca nuestra confianza sea un bosquejo bien elaborado, que nunca nuestra confianza sea tener buenas bases de hermenéutica, que todo eso, Señor, sea una suma de lo más importante que sea tu influencia en nosotros, iluminándonos, como Jesús prometió, que haría el Espíritu Santo en Juan 16, guiándonos a toda la verdad, Señor, y dándonos sabiduría, entendimiento, dirección y tu poder, Padre, para que la palabra compartida a través de nosotros pueda dar fruto. Pedimos que así sea hecho en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, pues bienvenidos nuevamente a los que se van conectando. Hoy vamos a ver un tema que hemos titulado, y diría yo entre comillas, bueno, siempre pongo el título del mensaje entre comillas, pero hoy vamos a poner entre comillas, entre las comillas, ¿verdad? Porque lo hemos titulado La carne y músculos del bosquejo. Y algunos podrían malentender y pensar que se trata como de lo más importante del bosquejo, ¿no? Porque como carne y músculo habla de fuerza, habla de un alimento sólido, y no me refiero a eso necesariamente, simplemente estoy continuando con la analogía que comencé la semana pasada, donde dijimos que si viéramos al bosquejo, ¿verdad?, como un cuerpo humano, pues es importante que toda la estructura esté unida, manos, todo el tronco, la cabeza, los pies, y que no sean un montón de partes del cuerpo por todos lados, ¿no? Entonces, hablábamos del desarrollo del bosquejo, comparándolo con una columna vertebral que sostiene a todo el cuerpo, ¿verdad? En la cual está recargada la introducción, de la cual surge la conclusión que veremos más adelante en futuras enseñanzas. Entonces, cuando me refiero a carne y músculos, me refiero pues a esas partes del cuerpo que están pegadas a los huesos, ¿verdad? No es que sean más importantes, si no hay una estructura, no hay de dónde sostener la carne y de dónde sostener los músculos. Veíamos que las oraciones de transición vendrían a ser como los ligamentos que van uniendo una parte con la otra para que no sean un montón de ideas al aire, sino todo un cuerpo de enseñanza, ¿verdad? Aunque con diferentes puntos en algunas ocasiones, en algunas es un solo punto que se va desarrollando, que se va desmenuzando, como decidí compartir mi mensaje este domingo. No lo dividí en puntos, aunque podríamos haberlo dividido en dos o tres puntos, más bien preferí llevar una secuencia como de ir desmenuzando una misma verdad, que era la analogía de cómo el labrador limpia a los pámpanos que están pegados a la vid, ¿verdad? Pero hay ocasiones en las que sí los separamos de una forma más evidente en diferentes puntos, pero todos estos puntos tienen que estar conectados o relacionados. Entonces, hoy vamos a hablar simplemente de esto. De hecho, si tú lo quieres titular de otra forma, le puedes poner la aplicación de la palabra o la aplicación en el bosquejo, ¿verdad? Y básicamente continuaremos hablando, pues, del desarrollo de nuestra enseñanza. Y quiero comenzar leyendo un pasaje que algún día vimos en el tiempo de preguntas. Hay muchas cosas que en el tiempo de preguntas nos hemos adelantado y que les dije, bueno, lo vamos a hacer más adelante, pero yo por respeto respondía, pero quiero dejarlo de manera formal porque puede que haya alguien que ya no puso mucha atención o que vea los videos y ya no llega hasta el tiempo de preguntas. Y esto que voy a leer, estos dos pasajes, para mí son de la parte más importante de la predicación. Yo creo firmemente que si no comprendemos esto,
podemos hablar mucho y no provocar nada. Digo nada entre comillas porque la palabra es palabra y por la gracia de Dios y la influencia del Espíritu Santo, siempre que hablamos la palabra, algo pasa, ¿no? Entonces, basta con leer un versículo para que quien está en el Espíritu y es iluminado por él se lleve algo, ¿no? Yo hay veces donde escucho a personas que predican y a lo mejor pues su enseñanza no fue una gran enseñanza, pero si citó la Biblia, yo con eso ya me llevo mucho en mi corazón, porque la palabra es la palabra y la palabra tiene poder, entonces alguien que citó la palabra siempre provocará algo. Cuando me refiero a decir mucho y no provocar nada, lo digo en sentido figurado, ¿verdad? Que podemos no causar tanto impacto como podríamos si entendemos esta verdad. El libro de Nehemías dice en el capítulo 8, versículo 8, que leían el libro de la ley cuando se juntan Esdras y Nehemías y encuentran el libro de la ley, juntaron a todo el pueblo. Y bueno, si leemos desde antes, dice que juntaron a todos, que les alzaron las manos, que se humillaron, ¿verdad? Que Esdras abrió el libro, perdón, delante de todo el pueblo, que todo el pueblo estuvo atento. Entonces fue una especie de reunión muy similar a la que tenemos los domingos en una congregación, estaban todos ahí, ¿verdad? Y dice el versículo 7 al final que hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Dice el versículo 8, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, es decir, explicaban la palabra de Dios de forma clara, de tal manera que la pudieran en la versión NTV, la nueva traducción viviente, pero lo voy a buscar aquí en mi computadora porque acabo de regalar mi Biblia NTV hace un par de semanas a un joven que entregó su vida a Cristo, ¿verdad? Y hasta esta semana, el viernes, voy a ir de nuevo a la distribuidora, entonces ya buscaré nuevamente una NTV para mí porque esa ya no la tengo. Y entonces dice aquí, ya lo estoy viendo aquí en línea, dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, no, estoy leyendo en la Reina Valera nuevamente, déjeme le cambio aquí nada más a la nueva traducción viviente, que hace rato la chequé, de hecho la tenía, pero en mi teléfono, y se me olvidó que transmito con mi teléfono, así que no puedo consultarla ahí, pero ya lo estoy buscando aquí en la computadora. Nehemías capítulo 8, deme un segundito, se está actualizando. Esta computadora tarda muchísimo, es en la que Pablo escribía sus sermones, pero ahí está. Nehemías 8, versículo 8 dice, leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje y esto es nuestra chamba como maestros, ¿verdad? Por eso Dios estableció dentro del cuerpo de Cristo, en los 5 ministerios, pues maestros, porque el maestro es el que explica, no es solamente leer. Por eso dije hace poco, no se trata de leer 30 versículos y creer que porque tu sermón es más bíblico será mejor. Entonces tenemos que ser bíblicos, pero no nos vamos a poner únicamente a leer la Biblia porque un maestro no es el que lee. O sea, en los 5 ministerios no está lectores, ¿verdad? Está el de maestros y el maestro es el que enseña. Entonces quiero que esto quede bien claro y no quiero que me lo anden distorsionando y que al rato me saquen ahí un video en YouTube, ¿verdad? El pastor Jesse demeritando la palabra de Dios y cosas por el estilo. No, desde el día uno he insistido en que el mensaje tiene que ser bíblico, que todo tiene que ser sostenido en la Biblia. Lo hemos recalcado muchas veces, de muchas formas, se ha dado mucho énfasis. Únicamente estoy hoy aclarando que no se trata de ponerme a leer 30 o 40 versículos y creer que en ese sentido, mientras más lea, pues más impacto. No, nuestra chamba es leer lo que tengamos que leer y explicar lo que leímos. Entonces, no te da en un mensaje tiempo de explicar 30 o 40 versículos. Por eso ya hablamos anteriormente de cuánto se recomienda como base, de los versículos de respaldo, ¿verdad? Y lo importante es que lo que leas, al igual que Nehemías, y Esdras, expliquemos con claridad el significado de lo que se lee para así ayudar al pueblo a comprender, dice cada pasaje, ojo con esto, cada pasaje. Hay otro versículo también, un poco más conocido en el Nuevo Testamento, por aquellos que dicen, no, pero eso era de la ley del Antiguo Testamento, tenía mucho tiempo que la palabra estaba perdida. Y bueno, segunda de Timoteo 3:16, le dice Pablo a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, pero también le dice que toda la escritura es útil.
y es útil no solamente para aprender, sino para vivirse. La palabra de Dios no es, como dijo Santiago, solamente para ser oidores, sino para ser hacedores. Según de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, pero también hay que entender, mis queridos hermanos, que toda la palabra es útil para enseñar, para, dice la Biblia, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el fin o el propósito de todo esto, versículo 17, es que el hombre de Dios sea perfecto, del griego teleios, no habla de una perfección, sino de una madurez, de una integridad, enteramente preparado para toda buena obra. El propósito de la palabra en sí misma no es que se quede en la mente, sino que llegue al corazón, que con la dirección del Espíritu Santo y la sabiduría que Dios nos da y el poder que Él infunde en nosotros, ¿verdad? Que podamos poner en práctica su palabra y que su palabra nos prepare para toda buena obra, en todas las áreas de mi vida, en todo el obrar de mi vida, en mi obrar como padre, en mi obrar como cristiano, como pastor, como congregante, como ciudadano, como político, como trabajador o como jefe, ¿verdad? Como esposo, como esposa, como hijo, como todo, que la palabra de Dios me prepare y me enseñe. Santiago dijo en Santiago 1:22 que no hay que ser solamente oidores, y se lo dice un grupo de cristianos, muchos de ellos se jactaban de su conocimiento y supuesta espiritualidad, y dice, pues de nada les sirve todo lo que saben si no lo ponen en práctica. Entonces, la idea de enseñar no es solamente saturar de información. Si se han dado cuenta, yo regularmente oro antes de empezar el mensaje y guío a la congregación a hacer esta oración. Señor, dame entendimiento, no dejes que la palabra quede en la mente, quede en el corazón. Y fíjate cómo sutilmente desde la oración, además de estar orando, ¿verdad? Y creyendo que Dios responde la oración, ya estamos poniendo este pensamiento en las personas, que vayan con un corazón y una actitud dispuesta no solamente a aprender y a llevarse información, sino que ya se pongan el chip de que esa información es para bajarla en el corazón. Pero cómo las personas van a poner en práctica la palabra si no le enseñamos, como dice Nehemías, de forma clara. ¿Y cómo van a poner en práctica si ni siquiera les enseñamos la aplicación práctica? Entonces, algún día en alguna enseñanza les dije, ¿verdad? Que yo he escuchado grandes sermones, pero que no llegan a tener el impacto que pudieron haber tenido porque no hicieron lo que hicieron Esdras y Nehemías, no lo explicaron de forma clara de tal manera que la gente comprendiera cada pasaje y lo viviera en sus vidas. Entonces simplemente se enseñó lo que pasó, lo que significa cierto principio bíblico, pero no se hizo una labor, como hoy veremos, ¿verdad?, de enseñanza práctica de la palabra de Dios. Por ejemplo, quiero darte un ejemplo de un pasaje del Antiguo Testamento, suponiendo que estás haciendo una enseñanza partiendo de una historia y un ejemplo de una enseñanza del Nuevo Testamento, suponiendo que estás dando una enseñanza un poco más sólida con bases doctrinales y estás hablando de las doctrinas de la salvación, ¿no? Supongamos que tú te vas a Jueces 6 y hablas de Gedeón, ¿no? Hay historias, como te dije, que al principio te puede ayudar mucho compartir historias, porque la misma historia te va dando los puntos, te va llevando, y Gedeón básicamente era un hombre que escondía la comida junto con su pueblo porque venían los madianitas y destruían el ganado y destruían la cosecha. Hace poco, de hecho, compartí esto como un ejemplo y les dije que esta era la batalla más gay de toda la historia que hemos leído en cualquier lugar. Un grupo de soldados preparándose para pelear en contra de vacas y en contra de calabazas, ¿no? Era totalmente absurdo, pero no voy hoy a enfatizar mucho, no quiero predicar de esto, es simplemente un ejemplo, ¿no? Entonces dice que ellos destruían su alimento y de esta manera empobrecía a Israel. Empobrecía del hebreo dalal significa hacerse débil. Entonces, ¿cuál es ahí el principio? Porque si tú quieres aplicar esto literal, la pregunta es, ¿qué enemigo viene a destruir la comida de nuestras alacenas? Ninguna, ¿verdad? ¿Qué cristiano vive encerrado en cuevas? Ninguna. Pero ahora nuestra guerra, según Efesios 6, no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. No es una batalla física, sino una espiritual. Entonces entendemos que los principios que Satanás ponía en práctica en el Antiguo Testamento en batallas físicas, ahora los va a poner en práctica en el Nuevo Testamento de forma espiritual. Así tal cual lo estoy diciendo, lo podrías explicar para que no te digan que te sacaste una alegoría mal hecha de Jueces capítulo 6, ¿verdad? Entonces, el principio aquí es muy sencillo.
¿Por qué destruían su alimento? Porque de esa manera los debilitaban. Llegamos al Nuevo Testamento y ahora, ¿cuál es nuestro alimento? ¿Cuál es nuestro alimento espiritual? La palabra de Dios. ¿Cuál era la estrategia de los madianitas en Jueces capítulo 6? Destruir su alimento. ¿Para qué? Para debilitarlos. Creo que ya aquí me voy a entender de hacia dónde iría con esta enseñanza, ¿verdad? Podrías dar todo un sermón utilizando todas las estrategias, distracciones, pecados, etcétera, que Satanás utiliza para alejarnos de nuestra fuente de alimento espiritual, y como tantos cristianos están debilitados y en vez de estar en este mundo siendo la luz del mundo, la sal de la tierra, están simbólicamente escondidos en esas guaridas espirituales. No están impactando porque Satanás se ha encargado de arruinarles, entre comillas, o de robarles su tiempo con el alimento espiritual. Entonces yo te acabo de dar una aplicación. ¿Qué pasaría si únicamente enseño la historia de Gedeón sin la aplicación? Y bueno, hermanos, vamos a ver, así Israel empobrecía porque vino los madianitas y lo destruyeron, pero luego Dios llamó a Gedeón y se levantó y peleó con ellos, y hablo de cómo Dios le confirmó y de cómo redujo su ejército de miles a solamente 300 y lo que pelearon y todo lo que hicieron. Y me puedo llevar todo el sermón y tú te sales de la iglesia diciendo, oye, aprendí mucho de Gedeón y que le pasó esto, aquello y el otro, pero ¿qué hago yo con esa palabra en mi vida? Y mucha gente no sabría qué hacer. Pero cuando doy la aplicación práctica que te acabo de dar, ya no solamente te llevas lo de, ah, mira, esto le pasó a Gedeón y esto aplica de mi vida y así está operando y esto es lo que me llevo, y la palabra entonces puede tener poder porque no se quedó en la mente, se quedó en el corazón. ¿Sí me explico o no? Nos podríamos ir al Nuevo Testamento, Romanos 3, ¿no? Que todos pecamos, versículo 23, y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios, pero somos justificados gratuitamente. Y podríamos dar una enseñanza de la justificación, que es declarar justo a alguien, explicar que es por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, que es gratuita, que es por lo que él hizo, no por lo que hicimos. Y podría salir alguien con todas las doctrinas de la justificación. De hecho, hay mucha gente que sabe en un examen teológico es describir correctamente las doctrinas de de la salvación, pero no saben cómo eso aplica para sus vidas, y esto es tristísimo, mis hermanos. Entonces, podríamos dejarlo así o ir más allá y hacerlo personal y ya hablar en primera persona, no en tercera persona, no en decir, y así el Señor justificó a otros, ni en segunda, así nos justificó a nosotros, sino, perdón, así Dios te justificó a ti, y podríamos enfatizar, eres justo ahora delante de Dios por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y podríamos ahí hablar de las implicaciones de la justificación. Ya no hay condenación, ahora tienes acceso gratuito al trono de Dios, a su presencia, no tienes que lamentarte del pasado, Dios te puede usar. Podríamos dar ejemplos de personas que estuvieron en pecado y cómo Dios las justificó y cómo Dios las levantó, cómo usó a Pablo, cómo usó a grandes hombres y mujeres que estaban totalmente perdidos, pero cuando fueron declarados justos, como el mismo Abraham creyó y le fue contado por justicia, y que a pesar de la vida que has tenido, si hoy crees, puedes ser declarado justo y tener un propósito. Entonces ya no solamente se llevan una doctrina en la mente, sino una doctrina que está impactando su corazón, que ahora habla de su identidad en Cristo y toda la repercusión que eso implica. El saber no solamente qué significa la justificación, sino saber que fui justificado y cómo eso impacta en mi vida, ¿verdad? De hecho, yo hace algún tiempo me propuse dar una enseñanza que se llama los resultados de la cruz, luego le puse transformados por la cruz, no recuerdo cómo está en redes, pero explico las doctrinas básicas de la salvación de forma doctrinal, pero también de forma práctica, cuál es la repercusión de cada una de ellas en nuestras vidas, la adopción, la redención, la justificación, la propiciación, ¿verdad? Por ejemplo, la propiciación, ¿qué significa? Intervenir a favor de alguien que está bajo la ira de otro. Entonces Jesús, al morir por nosotros, interviene entre Dios y nosotros, y la ira de Dios por causa de nuestro pecado se descarga sobre él. Y si yo lo dejo ahí no te llevas nada, pero yo puedo ir más allá, que fue lo que hice en aquella ocasión. Mi hermano, Dios ya no está enojado contigo, ya no estás bajo maldición, porque hay cristianos que siguen traumados pensando que están bajo maldiciones. Es que las maldiciones generacionales eran maldiciones generacionales de Dios sobre las personas, que es una maldición maldecir. Dios no bendecía, pero ahora por Cristo Jesús ya no estás bajo la ira, sino bajo la gracia. No hay maldición, sino bendición, porque de ahí parte todo, ¿no? ¿De quién viene la maldición? Del diablo, de Dios.
O se entiende que la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos libra de ya no estar bajo esa maldición de Dios, ahora estamos bajo su gracia, ya no bajo su ira, sino bajo su favor, y Satanás va a querernos destruir toda la vida, o sea, él va a seguir maldiciendo nuestras vidas, hablando mal en contra de nosotros. Entonces mucha gente se confunde a veces un poquito y no entiende de entrada qué maldiciones eran las que iban a alcanzar a las generaciones y de parte de quién. Cuando tú explicas, ya eres justificado, ya Cristo fue propiciación, ya Dios no está enojado contigo, ¿verdad? Sí, su ira se revela contra el pecado y la impiedad, pero contra ti no, porque tú eres su hijo, porque Cristo fue propiciación. Entonces ya esto te lo llevas de una forma práctica. Y en aquella enseñanza recuerdo que yo me propuse explicarlo de forma práctica porque había escuchado muchos sermones doctrinales muy profundos, pero con los cuales la gente no supiera mucho qué hacer con ellos. Entonces por eso compartí eso que por ahí debe de estar en YouTube, ¿verdad? Transformados por la cruz o el resultado de la cruz. Es más, lo voy a buscar aquí, tengo mi lista de bosquejos, porque por ahí creo que alguien preguntó, y si me dan un segundo, ahorita mismo encuentro cómo le titulé y, y así seguramente lo podrán encontrar. Fue resultados de la cruz y transformados por la cruz. Fueron dos versiones que di en dos ocasiones distintas. Y hablamos de la aplicación práctica de la justificación, la redención, la propiciación, la reconciliación y creo que ya, bueno, por ahí menciono otra más. Creo que está mandando el link de YouTube. Muchísimas gracias. Entonces, regreso a donde estábamos. Denme un segundito nada más porque me salí para buscar la enseñanza. La idea, pues, es que enseñemos la base bíblica, qué significa, qué significó para ellos, cómo lo vivieron ellos, cómo lo aplicaban ellos, pero luego extraer el principio y cómo aplica eso a mi vida, ¿no? Porque vuelvo al punto. Hablamos de David contra Goliat y pues ¿quién va a enfrentar a un gigante de 3 metros literal actualmente? Absolutamente nadie, ¿no? ¿Quién va a ir al Medio Oriente a pelear contra los árabes con una onda? Absolutamente nadie. Pero podemos nosotros, ¿verdad? Pues entender lo que significa cada porción de esa palabra en el mundo espiritual en el cual ahora es nuestra lucha y llevar de ahí, o sea, extraer de ahí una enseñanza práctica para que el mensaje quede en el corazón. Y además, dicen algunos autores, y estoy de acuerdo con ellos, es importante que tratemos de persuadir, no en nuestras fuerzas, ¿verdad? Sino con la guía del Espíritu Santo, orar para que Él también esté redarguyendo y persuadir de vivir la palabra. O sea, estamos hablando, por ejemplo, del pecado y no nada más explicar que el pecado es malo, sino por qué es malo. A mí me gusta mucho explicar el qué y el por qué cuando se trata de persuadir, de convencer a las personas. Ahora, este convencer quiero ser muy claro, ¿no? No quiero que se malinterprete. Ningún argumento que podamos esgrimir sin el Espíritu Santo quebrantando va a servir, pero también en la palabra pues encontramos, ¿verdad? Al Señor hablándonos claramente y llamándonos al arrepentimiento y confrontándonos. Entonces yo tengo que hacer mi chamba, pero descansar en que el Señor va a hacer su chamba. Yo generalmente cuando voy a dar un mensaje, antes de darlo, oro pidiéndole al Señor que Él haga la obra en los corazones de acuerdo al propósito del mensaje. Antes del mensaje, a veces durante el mismo mensaje, ¿verdad? Y en muchas ocasiones, inclusive en la oración final, al haber concluido el mensaje. Si alguna vez han notado, de repente termino, los dejo con alguna canción, orando, y yo empiezo, me bajo el micrófono y empiezo a orar en voz baja, en mi lugar, o en voz alta, pero no escucho a los demás, y estoy pidiendo al Señor que Él esté haciendo en el corazón de cada quien el propósito por el cual se dio esa enseñanza. Entonces, muchas veces somos muy buenos en explicar lo que tenemos que hacer, pero no explicamos por qué lo tenemos que hacer. Yo recuerdo que escuché a muchos predicadores de jóvenes que utilizaban lo que se conoce como un razonamiento circular. Me decían, el pecado es malo. Y yo decía, ¿y por qué? Pues porque es del diablo. ¿Y por qué es del diablo? Pues porque es malo. ¿Y por qué es malo? Pues porque es del diablo, ¿verdad? Entonces, las nuevas generaciones no les basta que les digas qué, quieren saber por qué. Son bien rejegos y bien rezongones, ¿verdad? Bien peleoneros y tenemos nosotros
cuando compartamos, sobre todo con personas un poco endurecidas, escépticas o los jóvenes, porque un cristiano de buen corazón, ¿verdad? Pues lo va a entender, pero en muchas ocasiones tienes que ir más allá. No solo explicar qué es, sino explicar también el por qué, porque la banda está bien engañada por Satanás, bien engañada. O sea, a mi esposa hace años una jovencita le dijo que las relaciones sexuales ya no eran pecado, que eso era antes, que no había métodos de prevención, pero ahora que ya los hay, que para eso Dios nos dio el cuerpo, que porque es que escuchó una alabanza que decía, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría, cosa buena, y quería que cantaran esa los domingos en la iglesia, ¿verdad? Y les dará risa, pero les prometo que esto decía esta muchachita. Otro día un joven me dijo a mí que qué tenía de malo fumar marihuana si en Génesis 1 Dios hizo la hierba verde. Le digo, sí, pero no para que te la fumes, o sea, también hizo los barrancos y no es para que te avientes de ellos, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo con jóvenes, les suelo decir muchas veces, mira, lo que te voy a decir te puede o no gustar, pero no me lo puedes rebatir porque no solamente es bíblico, también es científico y también es racional. Y te voy a explicar el qué y el por qué. Y les he dicho así tal cual, si tú me convences que vale la pena pecar y que no hay consecuencias, ahorita pecamos todos juntos, porque si eso fuera posible, el pecado no sería pecado, porque Dios no llama pecado a cosas que arbitrariamente decide alejar de nuestras vidas para fastidiarnos, sino más bien a todo aquello que Él sabe que nos va a fastidiar por amor a nosotros. Entonces, explicamos las consecuencias, ¿verdad? Negativas, según diferentes estadísticas científicas y lo que puede producir en tu mente y en tu cuerpo y en tu familia de las adicciones y de la avaricia y del rencor y del alcohol y de las drogas y de todo para de esa manera reforzar. Y ya si alguien no quiere, pues ya será su problema, ¿verdad? Pero tú hiciste lo que tenías que hacer. ¿En qué sustento esto? Bueno, hay un par de pasajes muy importantes. Primera de Pedro 3:15, que dice que estemos preparados para presentar defensa del griego apología, donde viene la apologética, que es lo que conocemos como la defensa del evangelio, ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Ojo con este término, razón de la esperanza, que quiere decir que nuestra esperanza no es irracional, no está peleada en contra de la razón. Lo que yo creo tiene un porqué. Y Judas 1:22 dice a los que dudan, convencedlos. Entonces Dios no está en contra, ¿verdad? Que con argumentos racionales y tratando de convencer, busquemos persuadir a las personas de que vivan la palabra. Entonces, si das un mensaje del adulterio, no se trata solo de informar estadísticamente en tercera persona de cuántos han sido fastidiados, sino de que al final el adúltero se arrepienta y hacer el llamado a arrepentirse, ¿verdad? Si diste un mensaje del poder de la alabanza, no es explicar cómo otros lo vivieron, sino tratar de animar a que las personas lo vivan de esta manera. Es por eso quizá que a veces me ven los domingos tan intenso y hace poco hice una pausa para decirles, hermanos, cuando hablamos acerca de la diferencia entre comunión y oración, les dije, me ven así no porque esté enojado o algo, sino porque hay una desesperación en mi corazón de que quiero que capten estas palabras y que las vivan, porque yo sé que si las viven sus vidas van a ser transformadas, porque van a ver el poder de Dios, la gloria de Dios, la bendición de Dios, y uno quiere que la gente viva eso, ¿verdad? Que vivan la vida, como hace poco les dije, Zoe, abundante que Cristo tiene para nosotros, y por eso es, pues, que buscamos de diferentes maneras persuadir. Y como te lo dije al inicio de las enseñanzas, el mismo tono de voz, cuando tú estás sintiendo lo que estás diciendo, sube y baja de forma natural, ¿verdad? Esa misma desesperación, ese celo santo, porque las personas capten, pues va a llevarte al tono, a la velocidad con la que estás hablando, sin que tengas que planearlo de forma premeditada. Y bueno, continuando, Jesús en varias ocasiones reprendió a los líderes religiosos de Israel por su incapacidad de entender y aplicar las escrituras. Vemos en al menos 5 ocasiones pasajes donde Él les dice, ¿acaso nunca habéis leído o qué nunca leísteis, verdad? Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículo 3, vamos a ver esto. Dice, pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando Él y los que con Él estaban tuvieron hambre? ¿O no habéis leído versículo 5 en la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Entonces, así hay varios ejemplos, ¿verdad? Mateo 19 te encuentras otros, y si lees los evangelios, verás que en al menos 5 ocasiones les dijo, ¿qué no habéis leído? ¿Qué no han conocido? ¿Qué no han visto? Y claro que lo habían visto, pero no lo habían entendido. Entonces, era importante no solamente leer, sino entender lo que significaba cada porción de la palabra, y esa es nuestra chamba.
Hay personas que hacen la aplicación práctica hasta el final del mensaje, dieron toda la explicación, al final dan una aplicación. Yo y algunos otros maestros de la palabra no estamos de acuerdo, ¿no? El burro por delante. Algunos maestros y yo no estamos de acuerdo, discúlpenme, y consideramos que es mejor ir haciendo la aplicación en cada parte de la enseñanza, ¿no? En cada estructura del sermón. Si tiene 5 puntos, en cada punto ve dando una aplicación personal para que las personas se vayan llevando la palabra y porque las personas así también pues van asimilando el mensaje y haciendo lo propio y es más fácil que puedan ser llevados con la misma atención hasta el final de la enseñanza, ¿verdad? ¿Te ha pasado en ocasiones que no sepas cómo extraer la aplicación práctica, que dices, ¿y ahora esto cómo lo aplico? Bueno, pídele a Dios consejo en oración. Por supuesto, yo voy a darte algunas ideas de algunas maneras de ilustrar, de aplicar, pero antes quiero darte un orden sugerido, ¿no? De cada uno de los puntos. Este orden, voy a hablar de 4 puntos, no me refiero a los 4 puntos del bosquejo, sino que en cada punto, este orden de desarrollo de cada idea podría ayudarte. Digo, solamente es una sugerencia, no es que así lo tienes que hacer, pero más o menos es como, pues, algunos tratamos de hacerlo como yo lo llevo a cabo y te voy a decir por qué. Entonces, primero explico los 4 puntos y luego te voy a dar un ejemplo con una enseñanza breve. Lo primero que tengo que hacer, como ya lo vimos, es la exégesis del texto, ¿verdad? Aún si es una enseñanza temática, una expositiva, pues bueno, extraer la idea de lo que tú vas a enseñar, comprender primeramente tú el principio y asimilarlo y escribirlo, ¿no? Por ejemplo, el domingo que hablamos de la poda que produce vida, primero traté de comprender lo que eso significaba, me metí a investigar un poquito acerca del proceso del labrador con la vida en aquellos tiempos, etcétera, y ya que tenía toda la idea clara, empiezo a escribir, y lo primero es la idea o el principio bíblico. Luego de eso, puedes explicar la aplicación del pasaje, o sea, qué significa eso para nosotros, ¿no? Como el ejemplo hace rato de Gedeón. Primer punto, se explico la idea. Satanás y los madianitas los debilitaban robando la comida. Aplicación, partiendo de lo que dijimos hace rato, Efesios 6, estamos en una lucha espiritual, ahora espiritualmente Satanás va a intentar robarnos elemento espiritual. En tercer lugar, dar algún ejemplo o algunos ejemplos o ilustraciones de cómo alguien lo vivió, ¿verdad? Aquí podríamos dar algunos ejemplos de cómo el enemigo busca robar el alimento espiritual en nuestras vidas, o algún ejemplo de una persona, ¿verdad? Que Dios haya usado con poder y qué pasó cuando se debilitó. Podrías meter algún ejemplo aquí de la Biblia, de alguna persona que tú conozcas, de tu propia vida, un ejemplo de alguien que vivió este principio para bien o para mal, o inclusive ambas. A mí a veces me gusta hacer el contraste, ¿no? De qué pasa si lo pongo en práctica y qué pasa si no lo pongo en práctica. Este domingo, si no mal recuerdo, lo hice en uno de los puntos, que fue cuando hablamos del fruto del Espíritu. ¿Cómo sería mi vida en cada área con el fruto del Espíritu? ¿Y cómo sería mi vida en cada área sin el fruto del Espíritu? En alguno de los 3 sermones se me pasó a hacer la aplicación a la inversa. Solamente expliqué qué pasaría con el fruto para bien en cada área, pero en 2 de los 3 servicios mencioné qué pasa cuando no hay este fruto, ¿no? Te expliqué, por ejemplo, cuando hay dominio propio, no te endeudas innecesariamente y mejoran tus finanzas. Cuando no hay dominio propio y no hay contentamiento, andas endeudándote, malgastando, etcétera. De esa manera estás reforzando el mismo punto desde 2 puntos de vista diferentes, del positivo y del negativo. Ahora sí que es como un zape de un lado y lo del otro, a ver si no te cae aquí, ahí te va con la otra, pero entiende, por favor, ¿verdad? Entonces, ahorita vas a ver a lo que voy con todo esto. Y luego lo que me gusta hacer es ya los ejemplos personales de cómo vivirlo en cada área de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que estamos afirmando el mismo punto, pero de muchas maneras. O sea, son 4 formas distintas de decir lo mismo de la manera más clara, contundente posible para que se lleven la esencia del mensaje en su corazón por las razones que te dije la semana pasada, de las estadísticas que compartí, de cómo a las 24 horas y a la semana y a las 2 semanas van a recordar cada vez menos y menos y menos y menos y menos del mensaje. Entonces, si di 200 ideas con 1 millón de aplicaciones diferentes, menos van a recordar. Pero si fue la misma idea explicada de 4 formas distintas, te llega por aquí y entonces es mucho más fácil, ¿verdad? Que las personas puedan quedarse con la esencia. Entonces te voy a dar un ejemplo de esto.
Supongamos que estás haciendo una enseñanza de otra doctrina de la salvación, la redención. Entonces, lo primero que haríamos, no puedes empezar a dar ejemplos de personas que fueron redimidas y si la gente no sabe ni siquiera qué es la redención, ¿me explico? Por eso es que antes de la aplicación viene la explicación, la exégesis, porque hay gente que dice, no, primero empieza explicando y luego define. No, regularmente no va a ser así. Habrá ocasiones muy excepcionales donde puedas hacerlo de otra manera. No logro recordar algún ejemplo, pero a mí a veces me gusta molestar y dar alguna verdad que puede sonar un poco así como confrontadora, reveladora, y luego ya la explico. Hace poco lo hice con Santiago 4:7, por ahí subieron apenas el reel, ¿verdad? Y primero di la explicación de que resistir a Satanás no era suficiente, oye, pero ¿cómo no? Y lo hice con esa intención de generar polémica en la mente de las personas para captar más su atención y fue una pregunta capciosa, ¿no? O sea, sí hay que resistir, pero antes hay que someterte a Dios. Entonces habrá veces donde primero des cierta idea y luego des la base, donde cuando consideres que así es necesario, pero generalmente la mayoría de tus estructuras serán, número uno, extraigo la idea o el principio, dos, explico la aplicación ya a la actualidad, tres, algún ejemplo o ilustración, testimonio, y la historia bíblica de cómo alguien lo vivió o cómo tú lo viviste, y ya cuatro, pues la comparación. En mis bosquejos, ahora que se los comparta, van a ver que aparece mucho en verde el término comp. Para mí, comp es comparar. Antes lo desarrollaba más, comparar con trabajo, noviazgo, familia, etcétera. Ahora simplemente le pongo comp. Cuando quiero únicamente comparar algún área, la escribo, pero generalmente le dejo comp y eso es comparar con diferentes áreas. Y suelo dar dos, tres ejemplos, depende a quién estoy hablando. Si estoy con jóvenes, no voy a hacer una comparación al matrimonio porque no va a haber ahí pues muchos casados, ¿verdad? Si estoy con matrimonios, no va a ser comparación de la escuela porque ya es gente que no está en la escuela. Y si es una conferencia dominical, trato de hacer alguna comparación para adolescentes, para jóvenes, para hombres, para mujeres, para casados, para que todos de alguna manera puedan discernir el principio que estamos viendo. ¿Sí me explico o no? Para que cada quien se lleve al menos un ejemplo y no puedes abarcar todas las áreas, pero al menos algunas áreas para que les quede más claro. Entonces, supongamos que estamos hablando de, de la redención. Entonces, lo primero que hacemos es explicar qué es redimir, ¿verdad? Significa pagar el precio por un esclavo para hacerlo libre. Y podrías ahí explicar un poquito de qué era el término que en la época se utilizaba, cuando existía la esclavitud, para liberar a un esclavo, se decía que lo habías redimido. Entonces, hasta ahí ya explicaste lo que era la redención. De aquí pasamos a explicar lo que es para nosotros la redención. Bueno, Cristo nos redimió, pero ¿de qué éramos esclavos? Y podría citar dos, tres escrituras de cómo éramos esclavos del pecado, de Satanás, que es el príncipe de este mundo, y Cristo nos rescató, pagó el precio y ya no le pertenecemos más a Satanás, ya no le pertenecemos más al pecado. Entonces, ya diste la explicación, diste una aplicación, todavía no has dado ejemplos. Es diferente la aplicación a los ejemplos de la aplicación. Ojo. Primero darle la aplicación del principio, ¿verdad? Y después de eso podrías pasar directo a los ejemplos o podrías ilustrar, ¿no? Con algunos testimonios, con algunas historias y podrías hablar, por ejemplo, de algún personaje del Antiguo Testamento. ¿Qué te gusta? Raab, que no era como tal esclava, pero era una ramera y estaba fuera del pueblo de Dios y cómo se arrepintió y cómo el Señor pues la perdonó, ¿verdad? Y cómo ella cuelga un cordón grana en una de las paredes de su casa que representaba la sangre de Cristo, y desde ahí veíamos una figura simbólica, profética de la redención por la sangre de Cristo Jesús, cómo ella y su casa fueron rescatadas de la destrucción, cómo cuando cae Canaán no cayó ella, y ahí podrías ya empezar con la aplicación, ¿verdad? Que sin importar quién haya sido y lo que hayas hecho, así como ella puso ese cordón grana, así la sangre de Cristo nos limpia y nos compra y nos redime, y hay promesa y hay esperanza. Podríamos usar algún ejemplo histórico de alguna otra persona, ¿no? Por ejemplo, el expandillero Nicky Cruz, que le predicó David Wilkerson y cómo entregó su vida a Cristo y cómo esta persona terminó siendo un gran evangelista. Entonces, ya la persona tiene en mente el significado de lo que es la redención, la aplicación de la redención, ejemplos, ilustraciones o testimonios de cómo alguien vivió la redención
y ya vienes después, ¿verdad?, a la aplicación de las diferentes áreas de su vida, que en este caso sería básicamente en su relación con Dios, ¿no? Podrías hablar de la repercusión que eso tiene en otras relaciones, pero principalmente es en tu relación con Dios. Ya no eres esclavo del pecado, no tienes por qué seguir bajo las cadenas del alcohol, de la pornografía, de las drogas. Podrías hablar de cosas físicas, de cosas emocionales, ya no tienes por qué seguir esclavo del rencor, de la amargura, del resentimiento, de la avaricia, porque Cristo te hizo libre y seguir profundizando. Entonces, podría ser este uno de los puntos, ¿no? Si hicieras un mensaje de la redención, estas cuatro ideas o estos cuatro puntos, entre comillas, son parte del mismo punto. De hecho, ni siquiera tienes que separarlo en cuatro puntos. Más bien es la misma idea que se va desglosando, se va como una cebolla por capas, desmenuzando y descubriendo, ¿verdad? En otro de los puntos, pues bueno, ¿y cómo le hago para vivir esa vida de victoria que Cristo tiene para mí, para vivir en libertad? Y ya podrías dar otros ejemplos, ¿no? Que es algo así como lo que hice hace poco con el mensaje de Él vino a dar libertad a los cautivos, ya según la intención de tu mensaje o de tu serie. Entonces, si te das cuenta, en el punto número uno fue la explicación de la verdad, en el número dos, la aplicación a nuestros casos, en el tres, algunas ilustraciones de ejemplos, testimonios de personas de cómo lo vivieron. Podría ser tu propio testimonio, el de algún amigo conocido, y el cuarto ya la aplicación en primera persona para el oyente. Dije lo mismo de cuatro formas distintas. Dije lo que significa en la Biblia, cómo aplica para nosotros, cómo lo vivieron otros y cómo lo tienes que vivir tú. Entonces, de esa manera ya envolviste al oído de la persona de la misma idea, ¿verdad? Sin causarle como, ¿cómo se dice cuando alguien es repetitivo y harta y pierde la atención? ¿No? O sea, sin hartarlo, digámoslo así de esta manera, porque no estuve repitiendo lo mismo. O sea, digo, repetí lo mismo entre comillas, pero de diferentes formas. Sí, no estoy siendo redundante, ¿no? Que hay veces que, ay, no, ya le diste muchas vueltas a esto, brother. No, estoy diciendo lo mismo, pero de formas tan distintas que lo ves como si fuera algo diferente, pero básicamente estoy profundizando en la misma enseñanza. Y eso hace que el mensaje se quede más grabado en el corazón, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros busquemos ser lo más claros y prácticos posibles. Ahora, ¿cómo podemos ilustrar? Voy a mencionar esto, aunque estamos ya un poquito fuera de tiempo. Quizá tengamos que reducir el tiempo de preguntas y respuestas, pero quiero cerrar todo en este mensaje, sobre todo porque la próxima semana, que es 23, ya no podremos tener nuestro Zoom. Entonces, ¿cómo ilustrar o reforzar cada punto? Ilustrar significa aclarar. Hay muchas maneras de hacerlo. Voy a dar algunas ideas. Tú puedes usar una de ellas o dos o tres de ellas en cada punto. No hay una regla en general. Simplemente se recomienda no saturar tanto de ilustraciones, sino que uses, me preguntas a mí, ¿cuántas vale la pena? Las que tú consideres necesarias para que quede bien claro el punto antes de pasar a los ejemplos prácticos de aplicación. Y en los ejemplos prácticos de aplicación, ¿cuántos dar? Lo mismo, los que tú consideres necesarios para que quede claro. A mí generalmente me gusta ya en la aplicación personal dar un ejemplo de la familia, un ejemplo del ministerio, un ejemplo del trabajo, algún ejemplo, si se puede, de la relación con Dios, de las emociones, para abarcar como que las diferentes áreas de vida de las personas. Porque como hace poco te dije, de repente hay maestros de la palabra que si su vida es el ministerio, todos sus ejemplos tienen que ver con la iglesia y con el ministerio. ¿Y qué hay con el que tiene un trabajo secular? Si estás casado, ¿verdad? Entonces, todos tus ejemplos son del matrimonio. ¿Y qué hay para el soltero? Entonces, aun cuando tú no estés en esa situación, tratar de ponerte los zapatos de los demás, ¿verdad? No necesitas estar viviendo algo para enseñarlo. Claro que vivirlo te da un poco más de entendimiento, de comprensión, delante de algunos, autoridad moral. Yo he platicado recientemente con dos, tres jóvenes que han estado metidos en temas muy gruesos, ¿verdad? De muchas cosas que si te cuento te espantas. Y yo creo y les he dicho, Dios te va a usar para llegar a la gente que está en ese medio, porque a lo mejor yo puedo llegar, ¿verdad? Y van a decir, pues tú qué, si tú nunca has vivido lo que yo he vivido, y aunque la palabra tendría que ser suficiente, pues en algunos casos el que se los diga a alguien que ya pasó por eso, ¿verdad? Que ya tocó ese fondo, que ya probó del mismo lodo y sabe a lo que sabe, puede tener mucho más impacto, pero no necesitas haberlo probado para enseñarlo. Jesús habló del pecado y no pecó, habló del matrimonio y no estuvo casado. Entonces hay que recordar que nuestra autoridad máxima no es nuestro testimonio, es la palabra de Dios.
y la palabra de Dios habla de estos temas, y si hablamos con la palabra podemos hablar de lo que sea, a los casados, aunque no estés casado, a las mujeres, aunque seas hombre, a los hombres, aunque seas mujer, porque no hablas desde tu postura y tu posición, sino desde la palabra de Dios. Por eso hemos dicho, la base tiene que ser la Biblia, lo demás es solamente un refuerzo. Entonces, ¿de qué manera puedes ilustrar? Ahí te van algunos ejemplos. Pueden ser citas de otros autores. Cuando yo recomiendo esto, cuando es un tema polémico, así como que, híjole, a mí no me van a creer, pero a ver, ¿qué tal que le cito aquí a Miguel Núñez, a John MacArthur? ¿Qué tal que le cito a una persona un poco más reconocida, al doctor Alducin? Entonces ya tu audiencia dice, ah, bueno, pues quizá no es tan hereje como parece este cuate, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta mucho cuando hablo del cielo citar a Randy Alcorn, porque para mí es un excelente autor de los temas del cielo, tiene el material más completo que se ha escrito, al menos en español. Entonces, de repente hay cosas ahí medio polémicas, y para que vean que no es que me fumé un churro de mota y empecé a hablar, pues cito algún autor, ¿verdad? Cuando hablo de algún tema de apologética, por supuesto que yo no soy científico, entonces tengo que citar a científicos, a neurocirujanos, a físico-matemáticos, astrónomos, a biólogos, de acuerdo al tema que estamos nosotros viendo. Cuando hablamos de la historicidad de Jesucristo, pues citamos a algunos autores históricos, algunos historiadores actuales también, a eruditos. Entonces, según el tema, ¿verdad? Yo generalmente en enseñanzas prácticas no suelo usar muchas citas de otros autores, pero sí en enseñanzas doctrinales o apologéticas. Podemos usar prácticamente siempre ejemplos bíblicos, o sea, no solamente la base de tu sermón, sino que aún dentro de la enseñanza puedes ilustrar esa enseñanza con otro pasaje más de la Biblia. Por ejemplo, el domingo que prediqué de Juan 15, ¿no? De cómo Jesús nos poda para llevar fruto, utilicé como ejemplo a José. Entonces, José fue una historia que reforzó la enseñanza y se convierte en parte de la enseñanza, pero en sí fue una ilustración de la verdad que ya estaba hablando. ¿Sí me explico o no? Entonces decidí utilizarlo porque para mí quedó magnífico. Podemos utilizar ejemplos de la vida diaria, como lo acabo de mencionar, ¿verdad? Hipotéticos de cómo lo puede estar viviendo cada persona, o lo podría vivir, o lo que podría significar si hago o no hago X o Y situación en cada área de mi vida. Podemos ilustrar con testimonios personales, ya sea que los quieras dar en primera persona, siempre y cuando recordemos que para muchos no es recomendable dar tanto testimonio en primera persona porque puede sonar a presunción o a arrogancia. Entonces, yo quizá te recomendaría, si vas a dar alguno, que no pase de uno por mensaje máximo, y si llegas a dar más, dalos en tercera persona. Entonces, yo muchas veces pues los doy en tercera persona y no se enteran, ¿verdad? Yo conozco un hermano que esto y que aquello y que el otro, porque no tengo que andar hablando de mí, porque la idea no es exaltar a uno, sino a Cristo, que mengue yo para que Él crezca. Y la ilustración es solamente, como ya lo vimos, para aclarar, para ilustrar, para enfatizar, pero si la atención se va a poner sobre tu persona, pues dalo en tercera persona y ya estuvo, ¿verdad? Yo lo hago mucho en matrimonios, por ejemplo, no me gusta estar contando, me gusta más contar las cosas malas que hago y ponerme de mal ejemplo de lo que no hay que hacer. Y cuando cuento un buen ejemplo, pues digo que es otro hermano y que es muy bueno. Entonces los hermanos dicen, ¿quién sabe quién será ese hermano tan buena onda del que el pastor está hablando? Y no me importa que sepan, lo importante es que mi esposa lo sepa, no ellos, ¿no? Entonces suelo hablar en tercera persona. Va a haber veces que tú consideres que es indispensable contarlo en primera persona. El domingo yo lo hice, les conté de cómo yo lo viví en este año de soledad, porque no era un testimonio apuntando a una exaltación de yo estoy haciendo aquello y lo otro, sino de cómo un tiempo de prueba me forjó a mí. Si fuera una enseñanza de cuánto tiempo pasas con el Señor y esto y lo otro, y empiezas a apuntar hacia tu persona, o que Dios te usó para hacer milagros y todo eso, pues podría de repente desviarse un poquito la atención, y no es lo ideal, ¿no? Entonces puedes contarlo en tercera persona, o puedes contar testimonios de otras personas, ¿verdad? Que lo han vivido y cómo les impactó para bien, cómo les impactó para mal. El domingo conté el caso de un brother del norte que cuando lo perdió todo se enojó con Dios, se apartó y luego perdió todo lo que tenía, su familia, ministerio, etcétera, y todo eso con el fin de ilustrar, nunca con la idea de hacer chisme, ¿verdad? Entonces, va a haber veces que personas se lo tomen personal.
yo recientemente, yo toda la vida he hablado del pecado y toda la vida he ilustrado mis mensajes y llevo más de un año hablando de ejemplos de ministros caídos, pero como tuvimos una situación aquí local, ya todo lo que diga piensan que estoy tirando piedras, ¿no? Entonces ya es banda inmadura o que ni siquiera me conoce y que ya lo toma de otra manera. Y hace poco le decía a unos amigos y hermanos, yo ya no puedo predicar del pecado, o sea, de aquí a un año o año y medio, a ver cuando se les olvida esta situación, ya todo lo que diga del pecado, nos van a creer que estoy echando piedras y no va por ahí, ¿verdad? Podemos también ilustrar con parábolas, ya sea las de la Biblia o con alguna ilustración o metáfora que tú quieras utilizar, ¿verdad? De la misma Biblia o alguna que a ti se te ocurra o que hayas leído. A mí me gusta mucho ilustrar la esperanza de la vida eterna con una familia que se va de viaje y les digo, es como si te ganaras un viaje a Europa todo pagado, digo, lo adorno más y le echo más rollo y todo y lo hago más amena para envolverlos con la historia. Y les digo, pero imagínate que te lo ofrecen, pero que no hay un vuelo para todos juntos y tienen que irse por separado. Bueno, lo aceptarían y quizá dirían, voy a extrañar a la persona, pero te animas porque sabes que está bien, que está disfrutando y que la vas a volver a ver. Y luego les hago la aplicación, así es la vida eterna, ¿verdad? Vamos a un lugar precioso. Lamentablemente, pocos son los afortunados que parten en el mismo vuelo, pero hay que gozarnos en medio del dolor, sabiendo que la persona está bien, que no fue un adiós, sino un hasta luego y que tarde o temprano nos encontraremos todos en ese destino. Entonces, eso me refiero con una metáfora, una parábola, una ilustración, ¿verdad? Algún ejemplo que ayude al hacer la comparación a entender mejor cierto principio. Podemos ilustrar también o reforzar con estadísticas, con encuestas. La semana pasada usé contigo la estadística de qué porcentaje del sermón recuerdan las personas para reforzar la importancia de un buen desarrollo y una buena estructura del mensaje. Y así depende el tema, tú puedes ilustrar con estadísticas y con encuestas, ¿no? Reciente poco cuando hablaba de la oración, vi alguna estadística de cuántos sermones en el mundo entero tienen que ver con la oración. Recuerdo que era del 4 al 10% aproximadamente, según la iglesia y la denominación, y todo eso crea un mayor impacto en la enseñanza, ¿no? Resultados de algunas encuestas o cosas por el estilo. Podemos ilustrar con noticias recientes o con noticias históricas de la Biblia o fuera de la Biblia. El domingo ilustré el mensaje con cómo históricamente la iglesia primitiva creció cuando hubo persecución y cayó cuando vino la paz. Y luego vino la aplicación personal de que de igual forma cuando hay persecución en nuestras vidas nos fortalecemos y refugiamos más en Dios, cuando hay paz nos confiamos, bajamos la guardia, dejamos de buscarle y son simplemente algunas ideas. Te di aquí una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete u ocho, ¿verdad? Y de aquí lo que quieras sumar que creas que te va a servir para que quede más claro adelante. Ahora, no es que en cada ejemplo tienes que usar las siete. Como te dije, puedes usar una o dos, si considera necesario tres, cuando ya las personas lo tienen bien claro, ¿verdad? Ahí le paras, porque si sigues y sigues y sigues y sigues, pues ya también puedes saturar y puede ser demasiado. Pues quiero nada más como ejemplo abrir mi bosquejo del domingo, aquí lo tengo, ¿verdad? Entonces, así resumiendo a grandes rasgos, empecé con Juan 15, lo expliqué lo que era la poda en aquellos tiempos, expliqué cuando habla de fruto, habla del fruto del Espíritu, luego cómo el fruto del Espíritu va a verse reflejado también en las áreas de nuestra vida diaria. De ahí me fui a José, que fue mi ilustración de refuerzo del principio bíblico. Fue un solo punto, pero con un refuerzo, ¿verdad? Entonces, después de José, eh, explicamos que él se mantuvo firme porque creyó en Dios y pasamos a la aplicación personal de por qué era importante descansar en el Señor. Aquí di un par de ilustraciones, fue mi testimonio y el de la familia Pérez. Pasé a dos ejemplos históricos, ¿verdad? El de la iglesia primitiva y el de Abraham y el de Lot. Y después de los ejemplos históricos a las aplicaciones personales. Y de ahí pues ya nos pasamos a la conclusión. Entonces, si te fijas en total en el mensaje, además de la parábola inicial o la ilustración inicial, después tuvimos eh, mi testimonio, el de la familia Pérez, el de la iglesia primitiva, el de Abraham y Lot, y lo de José, que más que ilustración fue parte de la enseñanza o ilustración del primer punto, ¿no? Entonces, fueron en diferentes porciones
pero hubo aquí 4 o 5 ilustraciones y en cada una ejemplos prácticos de la aplicación de ese principio a nuestras vidas. Como te digo, no hay una regla como tal, ya tú te irás hallando también según el tiempo que tengas. Si tienes más tiempo, puedes profundizar más, ilustrar más y reforzar más. Si tienes poco tiempo, tienes que ser más conciso, tienes que quitar algunas cosas. Cuando yo voy a una iglesia donde me dicen tienes 45 minutos, tienes 50 minutos, les digo, me estás pidiendo un milagro, es más fácil que camine sobre las aguas a que predique 45 minutos, pero vamos a intentarlo. Y lo que hago es, pues en mi bosquejo le pongo en verde, le subrayo todo aquello que considero que puedo quitar sin descuidar la esencia del mensaje, ¿verdad? Eh, para este mensaje del domingo, por ejemplo, si me pidieran que le quitara, bueno, mejor luego lo hago con calma porque si no, ahorita se me va a ir el tiempo, pero me pongo a analizarlo y digo, bueno, aquí puedo quitarle esto, esto y esto, dar solamente un ejemplo del otro, quizá pude quitar algunas ilustraciones, ¿verdad? Únicamente dejarlo con el pasaje de Juan 15 y José, la aplicación y párale de contar. Y es algo que tú irás decidiendo y conforme vayas avanzando se te irá haciendo más fácil. Como te lo dije alguna vez, no te desesperes si en un principio de repente no te hallas, si tu bosquejo está medio raro, si parece papiro del Antiguo Testamento o algo por el estilo, ya te irás hallando, ¿verdad? Es tener calma, confiar en Dios, descansar en Dios y al ir compartiendo tú mismo te irás dando cuenta en esta relación de bosquejo-enseñanza, ¿verdad? ¿Qué te ayudó y qué no te ayudó? Entonces, irán evolucionando tus bosquejos con el paso del tiempo. Yo creo que en estos días que tendremos de vacaciones, mis hermanos, lo que voy a hacer es estarles dando algunos bosquejos de las enseñanzas que me toque compartir para que al menos puedan seguirlo y ver más o menos esta dinámica. No es que tiene que ser así, pero que veas cómo la vivo. No sé si igual, Iván, tú que compartes el domingo primer servicio, te animas a compartirles tu bosquejo para que igual sigan la enseñanza, que la suban en Facebook en vivo, ¿verdad? Y que puedan más o menos ver también tu bosquejo, que seguramente será diferente a cómo yo lo manejo, porque como les dije, cada bosquejo de cada persona es muy distinto. El mío parece de niño de kinder, con 4 colores, pero así es como yo me hallo. Y cuando se los mande, les voy a poner por escrito, pero antes les recuerdo, todos los versículos los pongo en rojo, o cuando cito la Biblia, lo pongo en rojo, y me ayuda a mí visualmente. Si yo terminé citando algo de la Biblia y me separo del púlpito tantito y voy a hablar, regreso y de inmediato ubico dónde me quedé. Todas las preguntas las hago con azul. Descripción que no profundizo, que simplemente en teoría tendría que leer, que realmente no la leo, sino que vengo, veo el párrafo y lo explico con mis palabras, es en negro. Y ya esto famoso comp de comparar, ejemplos, ilustraciones, le pongo en verde y lo subrayo y eso a mi mente le transmite la idea de que yo tengo que desarrollar eso, ¿no? Por ejemplo, el domingo me voy a ir a mi bosquejo, bueno, ya lo cerré, pero recuerdo que le puse resumir historia de José y comparar. Entonces, no escribí toda la historia de José, sino simplemente le puse resumir de acuerdo al contexto del mensaje, por supuesto, ¿verdad? Mi testimonio le puse test y no recuerdo qué palabra clave para ubicar simplemente qué testimonio era, creo que un año de soledad, alguna cosa así. Entonces, eso ayuda a que lo digas más fluido, más natural. Si lo desarrollara por escrito, diría todo lo que quiero decir y no olvidaría nada, pero pierdes fluidez y pierdes naturalidad. Entonces, yo creo que ganas mucho más en esta fluidez y decirlo con tus palabras que quedarte plasmado frente al bosquejo y leerlo tal cual de la computadora, ¿no? Entonces, lo verde es aquello que voy a desarrollar. Por ejemplo, hoy, ¿no? De mi bosquejo para mi enseñanza de hoy, cuando les expliqué lo del razonamiento circular, simplemente le puse ejemplo, razonamiento circular y nada más. O sea, no le puse ahí qué es y el desarrollo. Yo lo veo y ya me sé de lo que estoy hablando. Si no sabes bien de lo que estás hablando, sí desarrolla lo mejor, porque si no te vas a perder. A mí me ha pasado cuando abro bosquejos viejos que digo, y aquí, perdón por el término, pero ¿qué rayos quise decir? De verdad que me ha pasado que digo, quién sabe, mejor lo borro y lo quito, ¿verdad? Entonces, hay veces que sí, ni yo me entiendo, entonces si no tienes muy claro bien la idea y lo que quieres decir, mejor sí desarrollalo un poquito más, ¿verdad? Si hay algo clave que consideras que no lo puedes olvidar, también ponlo ahí. Comp, y luego le pongo yo entre paréntesis o con un asterisco, ¿verdad? Cierta palabra clave de algo que no quiero que se me olvide, ¿verdad? Por ejemplo, el domingo, cuando les conté la historia de mi reencuentro con Abby,
Como soy bien maldoso, sí le puse con asterisco, respuesta de Abby, para que no se me olvidara, porque para mí eso era clave, ¿verdad? ¿No? Y fue un dato chusco ahí también en el mensaje que rompe un poco el hielo y si alguien está medio dormilado, pues lo despierta y capta la atención. Entonces, si no lo pongo, quizás se me olvida, ¿no? Es irrelevante, pero dije yo no quiero que se me olvide esto y lo puse. Entonces, el viernes, por ejemplo, que voy a compartir un mensaje especial navideño, les estaré mandando al grupo El Bosquejo para que lo sigan y más o menos se den una idea. No es que tiene que ser como lo hacemos nosotros, es solamente para que se den algunas ideas de qué les sirve, de qué no les sirve y sobre todo que puedan seguir la enseñanza a la par del bosquejo para que vayan viendo la correlación que hay entre lo que estamos viendo con lo que estamos hablando. Te vas a dar cuenta que de repente omitimos ciertas cosas, que podemos llegar a cambiar el orden de otras, profundizar más en otras. El domingo en el primer servicio de repente cité tercera de Juan 1:2, que no lo tenía en el bosquejo. Les dije, por favor, recuerden porque no lo traigo aquí. Y eso es lo que ganas cuando no estás pegado al bosquejo, que puedes fluir un poco más naturalmente, ¿verdad? Y bueno, vamos a orar y dejamos 10 minutitos nada más de preguntas y respuestas. Señor, te damos gracias por este ciclo de enseñanzas que no hemos concluido, Padre, pero que con este año nos despedimos. Seguiremos aprendiendo, Señor, en los grupos, con otra dinámica, pero por Zoom hasta enero. Pedimos, Padre, que tú nos sigas abriendo puertas, poniendo en nuestro corazón, Señor, cómo, cuándo, dónde y a quién enseñarles para que todo esto que hemos aprendido pueda ser puesto en práctica y que en cada elaboración de cada enseñanza sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor, y que tú nos enseñes qué ilustración, qué ejemplo, qué refuerzo, Señor, es el adecuado, Padre, para cada tipo de enseñanza. Padre, que podamos enseñar con claridad y no crear monstruos de soberbia llenos de conocimiento, sino cristianos humildes, llenos de tu espíritu y con una pasión, Padre, por querer vivir tu palabra. Te pedimos que así sea hecho, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, abrimos micrófono 10 minutitos, mis hermanos, y después de esto nos despedimos. Sí, para Vite ya tiene permiso de activar el micrófono. Hola, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, Vite. Pregunta, duda. Por ahí me contaron que pues muchas veces cuando se predica, primeramente Dios te hace vivirlo. Obviamente sé que no aplica porque no es como que estás hablando del divorcio y es porque ya pasaste por el divorcio. Pero la duda que tengo es, ¿cambia tu manera bajo tu perspectiva y bajo pues, los años que has llevado? ¿Baja al momento que tú predicas de un tema que ya Dios te pasó por un proceso, cambia tu manera de predicar ese tema o tiende a ser normalmente igual o no sé, tengo esa duda. No, yo creo que sin lugar a dudas cambia y cambia mucho para bien, porque puedes entender mejor, ser mucho más empático en el estilo de compartirlo al transmitirlo. No va a ser frío, sino va a ser un tema que va a arder en tu corazón, seguramente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo estás viviendo, porque lo viviste y hablarás, como decía la Biblia, que habla Jesús como con autoridad, ¿no? Hay mucha gente que habla de forma fría, desde lejos. Es muy fácil decir, de ahí a ponerlo en práctica, pues es otra cosa, ¿verdad? Hay pastores que dicen misa, pero que no lo viven, que como los fariseos ponen cargas sobre otros que ni ellos son capaces de llevar. Ahora, no es que tengas que hablar lo que estás viviendo. Si estás viviendo algo que no va a ser de bendición para la iglesia, pues es muy personal. Pero si de repente el Señor confirma que hay muchas personas que lo están pasando, pues adelante, ¿verdad? A mí me pasó este año que iba a hablar de cuando Abraham iba a entregar a su hijo Isaac, un mensaje muy fuerte. Yo lo empecé a preparar y justo el miércoles nos dan una noticia que gracias a Dios fue falsa noticia, pero muy difícil de mi hija. Noticia que es desconfirmada el sábado de la misma semana, pero fueron 3 días muy difíciles y también fueron 3 días los que Abraham caminó junto con su hijo al lugar del holocausto. Entonces, yo ese día estaba así, que Señor, o sea, parece como una mala broma del cielo, pero pude compartirlo pues con mucho más comprensión y entendimiento y empatía para quienes sí están viviendo algo difícil, porque pude sentir lo que nunca en mi vida había sentido, que tristemente pues muchos sí están sintiendo de forma real. Entonces a mí me ayudó en ese sentido, ¿verdad? Y no solamente en la enseñanza, sino en la vida. Yo ahí decidí eliminar mi aplicación de ajedrez y ocupar ese tiempo para orar por las personas que están enfermas y que están pasando por situaciones. Y abrí en mi teléfono por primera vez una lista escrita de peticiones de oración,
porque antes era de, pues voy a orar por ti y luego, ¿y cómo se llama el hermano? ¿Y cuál era su petición? Dios, te pido por el hermano que tú sabes lo que está pasando y tú bendícelo, ¿no? Entonces tú eres mucho más sensible y empático. Entonces, y así con cada enseñanza, ¿verdad? Ahora, en lo malo, pues no hay necesidad de probarlo para saber de lo que estás hablando, ¿verdad? Y tampoco lo requieres para tener esa autoridad. Pero si estás viviendo algo y crees que puede ser de bendición, importante nada más que la base de la enseñanza no sea lo que estás viviendo, sino un refuerzo o una ilustración, ¿verdad? Yo desde septiembre del año pasado para acá, Dios me ha llamado a una búsqueda más intensa pues de su rostro. He hablado mucho de la oración, de la intimidad, del clamor, pero no lo he basado en lo que yo he vivido, ¿no? O sea, lo he llegado a ilustrar, reforzar, pero todo lo he sustentado con la Biblia porque eso es primeramente lo que yo he recibido en mi corazón. Hermano Nahum, tienes el micrófono ya prendido para poder preguntar. Pues, buenas noches a todos. ¿Qué Buenas diferencia noches, hay, ¿no? pastor, qué diferencia hay entre una enseñanza a una congregación y a un grupo en casa? ¿Es igual? Pues mira, va a cambiar el estilo sobre todo, Nahum. Probablemente los ejemplos sean más reducidos porque en la iglesia tienes una mayor diversidad de personas, estatus sociales, civiles, y en casa pues sabes a quién le estás hablando y si sabes que no están luchando con las drogas, pues no te vas a poner a hablarles ahí de las estadísticas y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, quizá los ejemplos sean más reducidos, más directos al punto y al grano y también el estilo de enseñanza va a ser un poco más tenue, ¿verdad? El tono de voz, no es que en la iglesia te pones a gritar, pero de repente pues sí hay un volumen un poco más alto cuando tú estás pues sintiendo lo que estás hablando, ¿verdad? Que será parte de lo que veremos después en otras de las enseñanzas. Y en casa al estar en la sala pues es más como una plática como este Zoom. De hecho, si se fijan, mi estilo aquí por Zoom al domingo pues cambia un poquito por el contexto en el cual nos encontramos, ¿no? Yo no puedo pararme ahorita de la silla y hermano y no sé qué, pues van a decir, ¿y ahora qué le pasó? ¿No? Me tengo que quedar aquí aplastado y el simple hecho de estar sentado pues me contiene un poco. Han visto en Romanos, y aquí además es más teórico, pero en Romanos, por ejemplo, ahora Primera de Corintios, que es más práctico, si de repente me pongo loco y ando aquí desparpajando y todo, pero me tengo que quedar sentado, si no me pierdo de la cámara, ¿no? Entonces, va variando un poquito según el tipo de enseñanza y según a quién se lo estás compartiendo. Ah, ok, perfecto. Muchas gracias. No hay de qué no. ¿Hay alguien más que quiera levantar la mano para poder preguntar, hermanos, o por texto? Por texto, tenemos Juan Pablo García, dice, con los ejemplos de hoy podemos construir una prédica de la palabra para persuadir, pero ¿cómo evitamos cruzar la línea de manipulación emocional o espiritual? Sí, cuando hablamos de persuadir, hablamos de crear una convicción para que las personas lo decidan por voluntad propia, por lo que provocó el Espíritu Santo de Dios a través de lo que nosotros predicamos. Una manipulación es algo que, digamos, haz de cuenta que tienes un títer, un muñequito con hilos, y manipulación hablaríamos de que tú lo estás controlando y la persuasión es convencerlo de que él lo haga solo. Por ejemplo, las ofrendas. Hay mucha manipulación en las predicaciones de las ofrendas, ¿verdad? Cuando hablamos lo que la Biblia enseña, se crea una convicción, pero cuando tú metes el miedo y si no das, Dios no te bendice y si das, te va a dar más y pacta, ya es una manipulación, ¿no? La persuasión es predicar de cómo parte de la gratitud y que si tú estás agradecido y le valoras la palabra, vas a buscar que la palabra sea predicada y siembras una semilla que quien lo está viviendo generará una convicción. La manipulación es ponerle el nombre de la persona al sobre, por ejemplo. Entonces, así con los diferentes temas, ¿verdad? Cuando hablamos del infierno, es otro tema delicado, lo tenemos que hablar, lo tenemos que mencionar, pero si la persona viene a Cristo más por miedo a irse al infierno que por ganas de irse al cielo, podría estar bajo una manipulación y no bajo una persuasión, porque Romanos 2:4 dice que lo que nos lleva al arrepentimiento es entender la benignidad de Dios. Entonces, será tristísimo que alguien diga, pues no me interesa conocer a Dios, pero no quiero conocer al infierno. ¿No? Entonces he dicho el ejemplo de que yo como padre, este es un ejemplo, una ilustración de este punto, hablando de ilustraciones, yo como padre quiero que mi hija me obedezca porque me ama, no porque me tiene miedo.
y lo mismo es con Dios. Tiene que ser la gratitud por su amor lo que nos persuada, no el miedo a la destrucción lo que nos lo imponga, ¿no? Entonces, ese es el punto. De manipulación podríamos hablar de que te voy a estar viendo y te voy a estar vigilando, etcétera. Entonces, pues, la convicción es algo que provoca el Espíritu Santo cuando crea ese convencimiento en las personas. La manipulación es cuando lo hacen simplemente por miedo a algo que tú puedes hacer sobre sus vidas. Por ahí escribió otra pregunta, pero ya no la alcancé a leer. Sí, y la siguiente pregunta es de Viviana. Viviana Román dice, buenas noches, iré a compartir con un amigo que fue cristiano y ahora está en drogas. ¿Podría ponerme un ejemplo de cuál sería la idea principal? Es decir, la idea, el principio puede ser la redención, arrepentimiento, pero veo mucha resistencia de su lado a regresar a Dios. Sí, hay que ver cuál es la raíz de lo que lo llevó a eso. Tenemos que sanar la raíz, no el problema, porque aquí hay algo que está haciendo lo que él busque las drogas. Y solamente hasta que sane esa parte, pues va a dejarlo, ¿verdad? En el camino tendrás que hablarle del plan de salvación, de todas las doctrinas de la redención, o algunas de ellas, ¿verdad? Para que él sea libre de esa culpa, de condenación, de vergüenza, pero sobre todo saber qué es lo que lo alejó y qué es lo que lo está impidiendo de regresar a Dios y sobre eso tratar. No sé si va a haber alguna otra pregunta escrita o alguien que levante la mano. Si no, si no para terminar Concluimos. este momento, alguien que vaya a poner en texto alguna pregunta o levante la mano. Creo que ya no. Ujú. Bueno, les comento, mañana no hay enseñanza de hombres, solo un breve devocional y convivio de fin de año. El jueves sí hay todavía primera de Corintios. El viernes compartiré un mensaje especial de la Navidad. Será del que les enviaré bosquejo. El domingo predico en Cuautitlán Izcalli. Aquí en Toluca tendremos 3 servicios navideños. Estará compartiendo justamente Iván García en el primero y el pastor Alan Alducin en el segundo y el tercero. Será un domingo bien bonito, con algunos villancicos navideños, con algunos cantos, ¿verdad? También de adoración que hablan de Jesús, así que vale la pena que lleven invitados. Los mensajes que hablan de Jesús siempre son evangelísticos. Y la próxima semana ya no tenemos curso homilética porque ya es justamente martes 23, luego viene martes 30 y luego viene el martes 6, que es cuando si los que tienen hijos ahí sus regalos y todo el rollo, ¿verdad? Entonces, en cuanto a martes, estaremos reanudando hasta el martes 13 de enero. Pero seguimos en contacto por el grupo, seguiré mandando información, ejemplos, ¿verdad? Bosquejos. Así que sigamos trabajando todo esto. Inclusive, si alguien va a preparar algún bosquejo, ¿verdad? Y me lo quiere mandar en corto, ahí para poder checarlo, hacerles algunas observaciones, etcétera, podemos seguir avanzando en las vacaciones en esa línea. ¿Sale, mis hermanos? Entonces, nos seguimos viendo y les mando un abrazo de feliz Navidad y feliz año. Que Dios los bendiga y seguimos en contacto. Pasen bonita noche y con esto concluimos.